En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus divinas inspiraciones, para que podamos comprender siempre lo que es recto ante tus ojos y gozar de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Vamos a entrar hoy en un tema que es complicado, a partir de la carta 133 de Santa Margarita al Padre Juan Cracer, que es una de las 11 cartas que escribió para el Padre Juan Cracer. Y es un tema complicado, pero voy a tratar de explicárselos de la manera más simple, más sencilla, más clara posible. Pero quiero partir del texto y según lo que va apareciendo en el texto, entonces vamos a introducir el tema, que es un poquito más amplio. Dice así: le diré pues que habiéndoseme presentado un día el divino Salvador a su indigna esclava, me dijo: busco para mi corazón una víctima que quiera sacrificar como una hostia de inmolación para el cumplimiento de sus designios. Entonces, sintiéndome toda penetrada por la grandeza de esta soberana majestad, y habiéndome prosternado, le presenté muchas almas santas que corresponderían fielmente a sus designios. No quiero otra que a ti, y quiero que consientas a mi deseo. Ya habíamos hecho algunos comentarios sobre esto, pero no hemos entrado de lleno al tema, y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces Jesús dice que busca para su corazón una víctima para sacrificarla como hostia de inmolación para el cumplimiento de sus designios. Entonces, a partir de esto, muchos y otras experiencias semejantes han hablado en la Iglesia, especialmente en el siglo XIX y principios del siglo XX, de este concepto de el alma víctima, el alma víctima. Entonces fíjense lo que dice: busco para mi corazón una víctima que quiero sacrificar como una hostia de inmolación. Entonces el asunto o la cuestión aquí es: ¿qué quiere decir ser un alma víctima para Jesús? ¿O qué es lo que está buscando Jesús? Si esto es posible, si esto no es posible, si esto es correcto, si esto es incorrecto. Se suscitan muchos interrogatorios, muchas cuestiones. Y aquí voy a partir de un amigo nuestro, que lo queremos mucho porque es también nuestro padre espiritual, que es Monseñor Luis María Martínez,
de una reflexión de él sobre esta realidad de el alma que se ofrece con Jesús como víctima, ¿no? Entonces, para Monseñor Martínez, vamos a partir del bautismo junto con él, el bautismo. Entonces, el bautismo consagra a la persona y la consagra para pertenecerle a Dios. Cuando nosotros somos bautizados, somos dedicados para Dios. Todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro ser está dedicado a Dios por nuestro bautismo. Por eso nuestra consagración al corazón de Jesús en realidad es el ejercicio de una ofrenda que asume nuestra ofrenda bautismal. No es que recibamos una gracia nueva cuando nos consagramos al corazón de Jesús, sino más bien es la misma gracia bautismal la que crece, la que se desarrolla, la que madura, y entonces la que asume conscientemente y más decididamente el deseo de pertenecerle a Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a Jesús, al Hijo, en su encarnación, especialmente a su corazón, por amor a Él, para que Él sea el amado de nuestras vidas, para dedicarnos a Él. Entonces, si quieren, utilizando el lenguaje de los evangelios, pues es la semilla de nuestra consagración la que se nos da en el bautismo. Pero esa semilla crece y da frutos, y ya los frutos son maduros cuando podemos hacer una entrega más completa, más consciente y más decidida de nuestra persona a Dios. Y esto se da de muchas maneras en nuestra vida cristiana, y desde luego que esta consagración al corazón de Jesús es un modo de responder a nuestra vocación bautismal. Entonces, el punto de partida es el bautismo. Por el bautismo somos santificados, somos dedicados para Dios, pero también somos constituidos sacerdotes. Somos un pueblo sacerdotal, un pueblo santo, y somos constituidos sacerdotes para ofrecer a Dios alabanza, adoración, acción de gracias, para ofrecerle a Dios sacrificios agradables en su presencia, para bendecir su nombre, para amarlo, para servirlo y para darle culto de adoración. Y toda la iglesia, todos somos pueblo sacerdotal, y todos los bautizados estamos ungidos en ese sacerdocio de Jesús. Entonces, ¿cómo vivimos nuestro sacerdocio? El Concilio Vaticano II pues nos ha desarrollado esta enseñanza para hablar del sacerdocio común de los fieles y distinguirlo del sacerdocio ministerial. El sacerdocio ministerial es el que se le participa a quienes reciben el ministerio, el sacramento del orden, en el grado del presbiterado y en el grado del episcopado, para que hagan las veces de Cristo en la comunidad y ofrezcan el sacrificio de Cristo al Padre. Entonces, esta es una manera en la que nosotros vivimos el sacerdocio como iglesia. Tenemos ungidos sacerdotes para que ellos ofrezcan al Padre el sacrificio de Jesús. ¿De Jesús dónde y cómo? Pues en la Eucaristía y en su cuerpo y en su sangre. El mismo sacrificio del Calvario que Jesús ofreció primero en el cenáculo, ese mismo sacrificio lo ofrecemos en la Eucaristía. ¿Y quién lo ofrece? El sacerdote. Pero toda la iglesia se asocia a ese acto sacerdotal, hacia ese acto litúrgico, hacia ese acto de adoración hacia el Padre. Y no solamente ofrecemos a Jesús al Padre, Él es, digamos, la víctima, ya estamos entrando aquí en el tema, que le ofrecemos al Padre, porque Él mismo
se ofreció al Padre, sino que la Iglesia se ofrece junto con Jesús. Somos el cuerpo místico de Cristo y nosotros también en nuestro sacerdocio común nos podemos unir al sacerdocio de Cristo ofreciéndonos junto con Él, o ofreciéndolo a Él, al Padre, y ofreciendo también nuestras vidas junto con Él, nuestro trabajo, nuestros sufrimientos, nuestras penas, nuestras alegrías, y entonces toda nuestra vida adquiere un sentido sacrificial y un sentido sacerdotal, Entonces, nuestra consagración bautismal nos capacita para ofrecernos junto con Jesús, y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si somos muy estrictos, solamente Jesús es la única víctima que va a expiar por nuestros pecados. No hay nadie que pueda hacer lo que Jesús hizo. Nadie, ni siquiera la Virgen María puede hacer lo que Jesús hizo. Nadie puede tener su pureza y su santidad. La Virgen María fue inmaculada, desde luego, pero ella, en su participación en el sacrificio de Jesús, ella es secundaria. Ella primero en el tiempo, porque es elegida para ser la Madre de Dios, pero cuando Jesús está en el Calvario, la víctima es Jesús. Secundariamente la Virgen María, en cuanto que ella se asocia a la pasión de Jesús, lo ofrece al Padre y se ofrece junto con Él. Pero prioritariamente, principalmente, la víctima es Jesús. Entonces, nosotros nunca vamos a tener la pureza ni la santidad del Cordero Inmaculado. Solamente hay un Cordero Inmaculado, y ese Cordero Inmaculado es Jesús, y no hay nadie que pueda ocupar su lugar. Todos nosotros tenemos mancha de pecado y hemos necesitado de la sangre del Hijo de Dios para ser purificados de nuestros pecados, para ser purificados de nuestras culpas. Entonces, en un sentido estricto, vamos a decir un sentido estricto, solo Jesús es la víctima, vamos a decirlo así, con mayúscula, porque solo Él puede quitar el pecado del mundo. Así lo señaló San Juan el Bautista: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cualquiera de nosotros, inclusive Santa Margarita, que dijera yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo, sería un mentiroso, sería un falso profeta, sería un falso, una persona falsa. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos quitar el pecado del mundo. ¿Quién es el que quita el pecado del mundo? Lo quita Jesús. Él es el mediador entre Dios y los hombres, que ofrece un sacrificio de expiación. Y el sacrificio de expiación lo ofrece Él, siendo Dios y hombre verdadero. Establece el puente para darnos el perdón, para darnos la salvación, para darnos la purificación. Y toda la gracia que hay en nosotros nace justamente de ese calvario, de ese sacrificio. Inclusive si pensamos en el misterio de la Inmaculada Concepción, pues debemos de saber, cómo está definido en la bula donde se declara y se define el dogma, que es en previsión de los méritos de Jesucristo que la Virgen es preservada de pecado. O sea, en previsión de ese mismo sacrificio del Calvario, Dios, que tiene una sabiduría eterna, contemplando ya ante sus ojos la historia cumplida y realizada, y viendo que Jesucristo va a sufrir en el Calvario, va a ser la víctima que expía los pecados, en previsión a esos méritos, entonces que a la Virgen María la hace inmaculada. Entonces la Virgen no tiene pecado por gracia de ¿quién? Por gracia del Cordero Inmaculado, no por mérito propio o por obra propia. Ella no es que nosotros no pensamos que ella no tiene pecado por sí misma,
Ella no tiene pecado por una gracia. Y esa gracia, ¿dónde se creó? ¿Dónde se construyó? ¿Dónde se alcanzó? En el Calvario. ¿Y quién la alcanzó? ¿Quién la construyó? ¿Quién conquistó victoriosamente ese mérito para limpiar la humanidad del pecado? Fue Jesús en el Calvario. Entonces Jesús, nuestro Señor, Él es la única víctima. Él es la víctima pura, inmaculada y santa. En sentido estricto, con mayúsculas, solamente Jesús puede expiar los pecados. Nadie más puede expiar los pecados. Nadie más puede quitar los pecados del corazón de los hombres. Nadie más puede limpiar las almas de los pecados como lo hizo Jesús con su sangre. Solamente Jesús lo puede hacer. Ningún pecado que tú hayas cometido lo vas a poder expiar tú mismo. Ninguno. Mucho menos un pecado mortal. Ahora un pecado venial pues también sería difícil, porque no tenemos conciencia de lo destructivo que es un pecado. Pero pensemos en esto: pecó una vez Adán y pecó una vez Eva, y todas las consecuencias que se generaron a causa de esos pecados, que tuvo que venir el Hijo de Dios a encarnarse para rescatar a Adán y a Eva, y pecaron una vez. Pensemos el pecado de los ángeles. Esta es la reflexión de San Ignacio de Loyola en los 3 pecados. Pecaron una sola vez y obstinados en su pecado recibieron la pena, y se oscureció su entendimiento y se obcecó su voluntad y quedaron atados a su misma decisión para siempre, y la pena fue eterna. Una sola vez pecó Satanás, y de ser el ángel de luz se hizo Satanás adversario de Dios. Entonces, nosotros hemos pecado muchas veces, no una vez como Adán y Eva, no una vez como lo hicieron los ángeles que devinieron en demonios, sino muchas veces. Y para poner el remedio de nuestros pecados, Dios Padre preparó una víctima, y esa víctima es Jesús. Solo Él puede quitar mis pecados, los míos, los que he cometido en mi vida pasada, los que tal vez voy a cometer después. ¿Quién va a quitar esos pecados? Es Jesús. No hay nadie más. Entonces, si alguno aquí levanta la mano y dice: no, yo soy el que voy a expiar los pecados porque soy un alma víctima, le diría: no. Eso no es conforme a la fe de la Iglesia. No es conforme a lo que nosotros entendemos, y ahorita lo voy a explicar, sobre cómo nos asociamos a la obra de Jesús. Jesús es primero, es el único. Solo Él puede expiar los pecados, solo Él puede quitar los pecados, porque es Dios y hombre verdadero, y porque su sacrificio tiene un mérito infinito por ser Dios y hombre verdadero, y porque solamente Él es inmaculado, solamente Él es sin pecado, solamente Él es puro, solamente Él es santo. ¿Cómo voy a quitar yo los pecados de otros si no puedo quitar ni mis propios pecados? Y esto es muy importante, porque luego aquí sacamos conclusiones precipitadas y no entendemos este tipo de vocaciones que Dios da a Santa Margarita, Santa Faustina u otros que les ha pedido este mismo tipo de ofrecimientos, y entonces de pronto nos atribuimos unos roles que son casi blasfemos, porque empezamos a ocupar el lugar de Jesús. Y que quede clarísimo aquí desde el principio, su lugar nadie lo puede ocupar. No hay nadie como Él, nadie. Ni va a haber nadie como Él hasta el final de los tiempos. Nadie. Por mucha santidad que pueda tener Margarita, María de Alacoque o cualquier otro santo, no pueden equipararse a Jesús. Ningún santo,
nadie. Entonces, dicho esto, ¿qué quiere decir esto de es un alma víctima? Bueno, ya se los había yo introducido entonces con el bautismo, ¿sí? Nosotros somos consagrados por nuestro bautismo para que ejerzamos también una acción sacerdotal. Y esa acción sacerdotal es de adoración hacia nuestro Padre, unidos a Jesús, y también es de santificación de nuestras vidas, unidos a Jesús. Y entonces, nuestras obras pueden tener un mérito. Y es un mérito que está subordinado, y aquí esto es lo más importante, al mérito de Jesús. Cuando el Concilio de Trento discutió estas cosas, acuñó unos conceptos que nos pueden parecer complicados, pero en realidad son muy, muy sencillos. El Concilio de Trento dijo, hay dos tipos o clases de mérito, el mérito de condigno y el mérito de congruo. Vamos a decirlo así, el mérito estricto y el mérito de conveniencia. Entonces, estrictamente nadie de nosotros puede merecer el cielo. Quien diga yo merezco el cielo por mí mismo es un mentiroso. La palabra de Dios lo dice. Carta de Pablo a los romanos, todos hemos pecado y nos hemos hecho hijos de la ira. Somos merecedores no del cielo sino del castigo. Y el que diga que no ha pecado es un mentiroso. Y lo dice también el apóstol San Juan. Entonces, ninguno de nosotros estrictamente puede merecer el cielo, sino que es Jesús el que ha merecido el cielo para nosotros. Ese es el mérito de condigno o el mérito estricto. Solo Jesús tiene la fuerza para ofrecer un sacrificio, para abrirnos a nosotros las puertas del cielo. Y por eso nosotros decimos que somos salvados en gracia. Somos salvados en gracia. Él cumple la justicia porque cumple y paga la deuda de nuestros pecados, y a nosotros que nos correspondía la muerte, el castigo, porque el salario del pecado es la muerte, nos da por sus méritos gratuitamente nos da el cielo. Y nos pide que recibamos su sacrificio con un corazón abierto por la fe para recibirlo a Él y para recibir la gracia, el don de su amor, la vida que nos da y nos capacita para una vida nueva. Entonces el Concilio de Trento nos dice, somos salvados en gracia y la gracia nos da la justificación. ¿Y qué quiere decir la justificación? Que nos santifica a Jesús por sus méritos, y el que está santificado queda unido a Jesús, y esto es lo que sucede en nuestro bautismo. Entonces quedamos unidos a Jesús, por lo tanto estamos llamados y somos capaces de hacer obras buenas que podamos hacer, y también los males que podamos sufrir con paciencia, con amor. Todas las obras buenas, obras de virtud, obras de piedad, obras de oración, de sacrificio, inclusive los males que sufrimos, todos ellos tienen un mérito. O sea, tienen un mérito de conveniencia. ¿Por qué de conveniencia? Porque no es estricto. ¿Por qué no es estricto? Porque no tendrían un mérito estas obras si no hubiéramos recibido la gracia de Dios. Entonces, habiendo recibido la gracia de la justificación, la gracia de nuestro bautismo, entonces nuestras obras buenas tienen un valor delante de Dios Padre, que es justo y amoroso y misericordioso, y que no deja las obras buenas sin premio, sino que las premia. Entonces, no hay ninguna obra buena que nosotros hagamos por nosotros mismos. Si yo hago una obra buena y saludable y santificadora y que sea virtuosa,
y es verdaderamente buena y merece algo para la gloria, merece algo para el cielo, no lo hice yo por mí mismo, sino que lo hice yo y la gracia de Dios en mí. Es decir, la gracia de Dios en mí es la que me capacita para esa obra buena y la que le da ese valor de mérito para el cielo. Vamos a ponernos aquí entonces un ejemplo. Si yo hago un ayuno y lo ofrezco a Jesús por amor a Él, ¿ese ayuno tiene un valor para el cielo? ¿Merece algo? Sí, pero no por el hecho mismo de que yo ayuné, sino por el hecho de que Jesús me ha salvado y me ha dado su gracia. Y como me ha dado su gracia y me ha amado, ese amor que Él me dio se vuelve en mi corazón también una fuerza para que yo corresponda a su amor con este ayuno. Entonces, sin la gracia que Él me hubiera dado, jamás habría podido yo ofrecer ese ayuno. Por lo tanto, este ayuno es meritorio para el cielo, sí. ¿Por qué? Porque estoy unido a Jesús por medio de la gracia. Y si no estuviera unido a Él, no podría yo hacer ninguna obra buena, ninguna obra para la salvación, ninguna obra santa. Todo quedaría sin fruto, todo quedaría infecundo y todo quedaría manchado por mi propio pecado, por mi propia incapacidad de merecer el cielo. Pero habiéndome Jesús merecido el cielo y entonces moviéndome el Espíritu Santo en mi corazón a corresponder a su bondad, entonces sí, las obras buenas que hago y los males que sufro con virtud se vuelven merecedores para el cielo, merecedores para el cielo. Entonces, cuando merecemos algo para el cielo, lo merecemos verdaderamente, porque nuestra libertad se compromete, nuestra voluntad se compromete, pero es una libertad y una voluntad que no se comprometería con el bien, con la voluntad de Dios, si no fuera por la gracia de Dios. O en otras palabras, todo es por la gracia de Dios, pero Él no anula nuestra libertad, sino que nos capacita para que en nuestra misma libertad seamos libres y realicemos por su gracia las obras meritorias para el cielo, las obras de la salvación. Entonces, ahora sí puede tener un sentido. Si yo digo, voy a ofrecer un ayuno por el perdón de mis pecados, no es que por este ayuno yo voy a comprar el perdón de mis pecados. ¿Cuánto vale el perdón de mis pecados? No se me puede olvidar que vale el sacrificio de Jesús y solamente su sacrificio es el que me da el perdón de mis pecados, ¿sí? Pero si yo ofrezco un ayuno por el perdón de mis pecados, lo que estoy haciendo en mi corazón es decir, uno al sacrificio de Jesús, mi correspondencia a su amor, con unos actos de penitencia, de conversión, porque yo quiero no solo que mis pecados sean perdonados, sino que la gracia que Jesús me ha dado dé frutos de salvación en mí. Entonces, es una fe madura y una respuesta de amor al sacrificio de Jesús. Y entonces todo el valor de nuestro mérito, que puede ser para satisfacer pecados, para alcanzar bienes del cielo, todo está sostenido por esa fuerza divina, esa operación oculta del Espíritu Santo que actúa en nuestros corazones para santificarnos, para que nosotros seamos santificados. Ningún santo que está en el cielo está en el cielo por sí mismo. Todos están porque la gracia de Dios los santificó y ellos desde luego cooperaron, colaboraron a la gracia de Dios, se dejaron mover por la gracia de Dios, renunciaron a sí mismos para que prevaleciera la voluntad de Dios, pero todos son por la gracia de Dios. Entonces vamos, por eso les dije que era un tema complicado. Vamos otra vez a volverlo a plantear. Si nosotros pensamos, entonces, ¿qué quiere decir esto de ser un alma víctima?
Pues quiere decir que todas las almas bautizadas, fíjense bien lo que estoy diciendo, todas están ungidas para que vivan y ejerzan un oficio sacerdotal, ofreciéndose a sí mismas a Dios junto con Jesús. ¿Sí? Junto con Jesús. ¿Y cómo le llamamos a lo que ofrecemos a Dios? Le podemos llamar ofrenda, le podemos llamar sacrificio, le podemos llamar hostia. Aquí Jesús dice, como hostia de inmolación, le podemos llamar víctima. ¿De dónde viene esta palabra víctima? En la Escritura viene de un tipo de sacrificio, que son los sacrificios donde el que se ofrece tiene que morir. Entonces, en el Antiguo Testamento había muchos tipos de sacrificio. Por un lado, dependiendo de lo que se ofrecía, y por otro lado, de qué es lo que se buscaba alcanzar. Por ejemplo, buscando alcanzar el perdón, había sacrificio de expiación. Buscando hacer adoración o alabanza, había sacrificios de alabanza. Había sacrificios de acción de gracias. Había sacrificios también, tomando en cuenta lo que se le daba a Dios, había sacrificios pacíficos y sacrificios cruentos. Los sacrificios pacíficos son los que no tenía que morir lo que se ofrecía. Y esos sacrificios son, por ejemplo, el rito de Melquisedec, como viene en el Génesis, el pan. El pan es un sacrificio pacífico y por eso la hostia no es víctima. La hostia es una hostia, es otro término, ¿sí? Otro término. Nada más que en Jesús todos se realizan y todos alcanzan su plenitud. El vino que se derrama, eso es un sacrificio que se llama libación. Y sacrificios cruentos donde lo que se ofrece tiene que morir, esos son de animales, de palomas, de becerros, de bueyes, de corderos, de chivos. Todo eso estaba en el culto sacerdotal del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que les caracterizaba? Pues que tenía que morir la víctima. Entonces ya viene, ¿qué quiere decir víctima? Víctima es aquello que se ofrece a Dios y que al entregarse, dedicarse a Dios, muere. Eso es la víctima. Entonces Jesús es víctima porque Él muere en la cruz, se hace víctima, ¿sí? Pero también es hostia porque como se ofrece como su cuerpo y su sangre en el pan y el vino, pues es una hostia y es una libación. Por eso dice mi sangre que se derrama, porque aunque Él muere una vez, para siempre no vuelve a morir y su presencia eucarística permanece para siempre. Entonces Jesús es víctima y aquí entonces volvemos a este término de alma víctima. Vamos otra vez a definirlo. Todos los fieles cristianos bautizados están ungidos por el Espíritu Santo para poderse ofrecer a Dios como un sacrificio agradable al Padre por medio de Jesús, nunca sin Jesús, sino por medio de Jesús. Cuando celebramos la misa y nuestra vida entera es así, le ofrecemos al Padre a Jesús y nos ofrecemos junto con Él. Y nuestro sacrificio es recibido por el Padre por medio de Jesús. Porque Jesús santifica la ofrenda. Porque Él es santo, no se necesita santificar a sí mismo, pero nos santifica a nosotros para que nosotros seamos ofrecidos al Padre y nuestra ofrenda sea aceptable por Él. ¿Qué quiere decir entonces esto de ser víctima con Jesús? Bueno, víctima quiere decir que tenemos que morir con Jesús. Morir con Jesús no lo tomemos en un sentido literal, en un sentido material, como a veces piensan algunos de una manera un poco profunda, ¿no? Cuando se habla de este tema de las almas víctimas. Jesús dice: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Por lo tanto, el sacrificio del alma que se hace víctima
es el perfecto renunciamiento a su propia vida, a su propia voluntad, a su propio ser, a su propio egoísmo. Para que prevalezca en nosotros la voluntad de Dios y para que se realice en nosotros entonces los designios de Dios, los designios para su gloria, ¿sí? Y ya con esto nos vamos a quitar muchas concepciones simplistas, superficiales, equivocadas de qué quiere decir esto de ser alma víctima. Y vamos a ver entonces qué es lo que pasa con Santa Margarita, ¿sí? Por ejemplo, una concepción errónea sería que alguno dijera, es que yo soy alma víctima, como pensando que esto lo haría distinto a los demás, superior a los demás, mejor a los demás. Esa alma víctima no sirve para nada, porque tiene que ser un corazón puro, y primera condición para la pureza es la humildad. Y si el hecho de que tú ya te pusiste un título así grande, soy alma víctima, te hace llenarte de vanagloria, gloria vana, porque es vana ante los ojos de Dios, donde tú crees que eres más, porque te ofreces como alma víctima, estás en un error y tu ofrenda no sirve para nada, ¿sí? Entonces, no me voy a ofrecer y decir que me ofrezco como alma víctima porque entonces yo ya llegué al punto más alto de la vida cristiana, de la vocación, al punto más alto de la madurez, de la perfección, de la santidad, y entonces como ya me gané el oro de las Olimpiadas, pues entonces ahora yo soy el alma víctima y ustedes, pobrecitos pecadores que todavía están empezando su entrenamiento, nunca van a saber lo que es ser almas víctimas. Eso no es lo que está pasando con Santa Margarita, pero para nada es, para nada. Pero lo digo porque esto pasa, esto pasa. Y la gente, y perdón, pero muchas veces las hermanitas, no las de aquí, sino de otros lados, leemos cosas de los santos y de pronto nos las empezamos a aplicar. Y el demonio aprovecha porque sabe, mira, aquí me va a hacer un favor, porque si no la vencí con la desobediencia, la voy a vencer con la vanidad, con la vanagloria, porque se va a coronar y se va a poner una corona que no se la puso su Padre del cielo, se la puso solita. ¿Y qué quieres decir entonces? ¿Que tú puedes pagar los pecados de tus hermanas? ¿Los pecados del pueblo mexicano? ¿Que tú puedes pagar los pecados del mundo entero? Nadie puede pagar los pecados, solo Jesús, por eso es el punto de partida. ¿Podemos ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados? Sí. Nos podemos ofrecer junto con Jesús al Padre como sacrificio de adoración, como sacrificio de alabanza, como sacrificio de acción de gracias, inclusive de expiación, sí, pero solo Él es la víctima perfecta, inmaculada. Nosotros podemos serlo de manera subordinada, secundaria, y solamente en cuanto que estamos unidos a Él y por gracia de Él, ¿sí? Cuando Jesús se le apareció al Padre Pío, antes de darle los estigmas definitivos que llevó en su carne por 50 años, fíjense lo que pasó, Jesús lo vio crucificado y sufriendo. Perdón, Padre Pío vio a Jesús crucificado y sufriendo. Nada más. Y eso le quebró su corazón, lloró y se compadeció de él. O sea, sufrió junto con Jesús. Y lo único que le dijo fue, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? No le dijo, mira, con permiso, ahí junto a tu cruz, me preparas otra cruz, porque ahí voy a crucificarme contigo, ¿sí? Porque entonces yo estoy a tu altura. Y fíjense de quién estoy hablando, de Padre Pío, uno de los santos más populares y tal vez más santos del siglo pasado. No le dijo eso a Jesús, le dijo, sufrió con él, lloró, se le quebró el corazón y le dijo,
¿qué puedo hacer por ti? Y fue Jesús el que le dijo, te asocio a mi pasión. Y Padre Pío tenía mucho tiempo que estaba teniendo esta moción en su corazón, de ofrecerse especialmente por sus hijos espirituales, y por el perdón de los pecados, y por la conversión de los pecadores, y por la salvación de las almas. Tenía mucho tiempo que estaba teniendo esta moción, y lo hacía del modo más humilde y sencillo cuando celebraba la misa. Para Padre Pío la misa era el momento sublime, eucarístico, sacerdotal, sacrificial, donde él era testigo de la obra única de nuestro divino Redentor y se unía a esa obra, ¿sí? Se unía a esa obra. Entonces, nosotros vamos otra vez a juntar todo esto que les estoy diciendo, ¿eh? Esta catequesis es muy importante la que les estoy dando hoy, ¿eh? Porque hay mucha confusión en estos días sobre estos temas, ¿no? Y el demonio, miren, así está esperando, como león rugiente, como devorarnos. Y fácilmente caemos en sus engaños, ¿sí? Fácilmente. Entonces, alma víctima, sí, pero no en un sentido de superioridad, no en un sentido de exclusividad o de una elección preferencial, sino en un sentido de nuestro bautismo. Por eso, vuelvo donde empecé, Monseñor Martínez, reflexionando sobre el sacerdocio místico de los fieles, se dio cuenta que una consecuencia natural de la vivencia del bautismo y su aspecto sacerdotal es que las almas se ofrecieran con Jesús y se ofrecieran a su corazón para vivir en unión con su corazón. Desde luego que Monseñor Martínez entendió estas cosas por lo que había vivido muy de cerca con Santa Margarita, habiéndola leído, estudiado, y también siendo padre e hijo de la Visitación de Madre María Angélica, y también con lo que ella vivió, lo que él vivió acompañando también a la Beata Concepción Cabrera de Armida. Lo entendió, que es una consecuencia del bautismo, ¿sí? Una consecuencia del bautismo, llegar a un crecimiento en la unión con Jesús, como Padre Pío, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? En donde el alma se entrega a Jesús, se ofrece a Jesús, y se hace víctima porque se ofrece sacrificialmente, sacerdotalmente, pero no de un modo romántico, de un modo mágico, ¿eh? Esto no está aquí, ni en Santa Margarita, ni en Padre Pío, no de un modo romántico, de un modo mágico, de un modo a veces hasta supersticioso, y les voy a poner ejemplos, sino de un modo natural, como correspondencia al amor, para consolidar la entrega del corazón en la unión con Jesús. Y entonces el alma se hace víctima cuando se consuma ese perfecto renunciamiento a uno mismo para que prevalezca la voluntad de Dios. Y eso es lo que también Monseñor Martínez entendió que significaba la cruz, la cruz, la cruz. La cruz que nos hace víctimas es el seguir a Jesús, seguirlo renunciando a nosotros mismos como Él mismo nos lo pidió, como Él mismo nos lo mandó. ¿Esto significa que vamos a expiar nosotros como sustituyendo a Jesús? No. Esto significa que nosotros vamos a ofrecer para expiar los pecados de los, voy a poner así palabras grandes, ¿no? De los brujos, de los satanistas, de los... No, ¿quién puede hacer eso? Por favor, nadie puede hacer eso. Ni la monja más santa de aquí, ni nadie puede hacer eso en realidad. Es Jesús, él es el único. ¿Qué significa? Que nos asociamos a Jesús porque estamos unidos a Él por el amor, al punto de que, unidos a Él por el amor, y Él vivo en nosotros, ofrecemos nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra sangre, nuestra alma, al Padre en unión con el sacrificio de Jesús. Y entonces adquiere un aspecto sacerdotal, un aspecto eucarístico y desde luego que también un aspecto expiatorio, pero no por mí, sino por Él, ¿sí? No por mí, sino por Él.
Las almas que llegan a la más perfecta unión con Jesús, a la más perfecta unión con el Padre, pueden vivir esta condición sacrificial, esta condición de víctimas de modo perfecto, de modo más perfecto. Las almas que van en un camino de crecimiento, de purificación, lo pueden vivir de un modo muy imperfecto, pero también real. Les voy a poner ejemplos. Un niño de 9 años que ofrece un sacrificio en la Cuaresma y le ofrece a Jesús lo que más le cuesta, sus dulces, sus juguetes, no usar el celular. Ese niño está viviendo su condición bautismal, sacerdotal y victimal. ¿Sí? ¿Ya vieron? Entonces esto es algo de la vida cristiana. ¿Sí? No es algo extraño a la vida cristiana. No es algo extraño a la vida. Es un desarrollo, vamos a decirlo así, normal de la vida cristiana en nosotros, del crecimiento en el amor. Pero claro que si un alma está muy unida a Jesús, como Pablo que dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, pues su sacrificio es un sacrificio transparente, porque ya no se ofrece solamente desde una perspectiva de un camino que va iniciando, sino de un camino que está muy avanzado en la unión con Jesús, al punto que en su sacrificio prevalece Jesús sobre él. Y eso es lo que pasó con Santa Margarita y es lo que pasó con Padre Pío, ¿no? Que cuando el Padre Pío se está ofreciendo a Jesús, podemos nosotros ver que haya una madurez en el amor y en la unión con Jesús tan fuerte, que es Jesús vivo en el Padre Pío, porque somos el cuerpo de Cristo y estamos unidos a Él, el que se ofrece al Padre. Y claro, entonces esas llagas que tenía el Padre Pío eran las llagas de Jesús y también eran las llagas del Padre Pío, ¿sí? Él se puede ofrecer así sin problema. ¿Por qué? Porque está encumbrado en una unión con Jesús, cuya garantía principal es su humildad, ¿sí? Entonces, vamos a quitarnos entonces aquí algunos equívocos, ¿no? El equívoco de vamos a decir, falsas almas víctimas, ¿sí? Con esto vamos a concluirlo, ¿no? El alma que quiere sustituir a Jesús, tache, esa no vale para nada. 2, el alma que por ponerse el título de alma víctima cree que es mejor que sus hermanas, tache, no vale para nada, ¿sí? Verdaderas almas víctimas, el alma que en humildad le ofrece a Jesús y a través de él al Padre que se cumpla su voluntad, su cuerpo, su alma, su corazón, todos los días de su vida, como una consecuencia natural del ejercicio de su sacerdocio bautismal. Palomita, esa sí es un alma que está viviendo su condición sacerdotal victimal. El alma que, unida a Jesús principalmente por el amor y en humildad, puede corresponder a un llamado particular como lo hicieron ellos, de hacer más mérito normalmente por medio del sufrimiento, aceptando con paciencia y con amor los males que la providencia de Dios permita que se sufra. Esa palomita también. Veamos los niños de Fátima. Los niños de Fátima cumplen esto. Ellos tienen esta espiritualidad también expiatoria, ¿sí? Eran muy devotos del corazón de Jesús, desde luego. Entonces los niños de Fátima van teniendo un crecimiento desde que empiezan a ofrecer sus ayunos, sus cuerditas, regalan su comidita a los pobres, ya están teniendo esta condición. Pero Jesús les pide más y más y más amor y más amor y más amor, y van ofreciendo, ¿qué cosa? Lo que el ángel les enseñó, los sufrimientos que Dios mismo les manda, con paciencia, con humildad y con amor. Nada más, nada más. Entonces, si alguien me dice, Padre, es que yo me voy a ofrecer como alma víctima, y se ofrece como alma víctima y al día siguiente llega y me dice, ya no aguanto este dolor de cabeza, mira, que qué mal me está yendo porque me ofrecí como alma víctima.
Esos son cuentos, esos son cuentos. Eso no es espiritualidad. Eso es algo muy superficial, no tiene valor. ¿Sí? No tiene valor. ¿Cómo fue preparando Jesús a Santa Margarita? En la aceptación de su divina voluntad, desde que era niña le enseñó a vivir así, aceptando con amor, con humildad, con paciencia los males que sufría, sin quejarse. Ahí está naciendo una pequeña víctima. ¿Es así? Así lo es. ¿No? Es que me ofrecí como alma víctima y me dio un cáncer. Yo siempre les digo, mira, permíteme desilusionarte, ¿sí? El cáncer de todos modos te hubiera dado. De todos modos te hubiera dado. No más que Jesús es tan misericordioso contigo que quiso prevenir tu alma para que le ofrecieras ese cáncer. Nada más. Pero no creas que porque eso pasó, entonces ya estás encumbrado junto al Padre Pío y junto a Margarita María de Alacoque. No. Es que yo me ofrecí, me dio un cáncer, me asaltaron, me robaron, mi prima se enfermó, mi perrito se murió. Ya vieron a dónde estoy yendo, ¿no? Tranquilos. El que tenía que padecer en exceso, ya padeció en exceso. Nosotros no podemos ni amar hasta el extremo, ni padecer en exceso como lo hizo Jesús. Solo Él. ¿Qué es lo que nos pide Jesús? Aceptar su voluntad con paciencia, con amor y con humildad. Nada más. Bueno, entonces yo voy a ofrecer este mal que tengo para que mi familia se convierta. Ya me dan ganas de darme de topes, ¿no? ¿Y saben por qué me doy de topes? Porque en el mismo acto en que tú haces eso, se expresa que en tu corazón hay un sentimiento de superioridad frente a tu familia. Tú eres la víctima expiatoria de tu familia. ¿Quién te puso en ese lugar? Tú te pusiste y el diablo te aplaudió. ¡Bravo! Vanagloria, soberbia. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta? La actitud correcta del ofrecimiento de nuestras vidas como almas víctimas a Jesús es simplemente el ofrecimiento amoroso en humildad, sin pretensiones de nada, aceptando la voluntad de Dios. Y fíjense, ya me estoy pasando del tiempo, pero todo esto que les estoy diciendo, fíjense cómo se cumple aquí en Santa Margarita, Dice Santa Margarita, sintiéndome toda penetrada por la grandeza de esta soberana majestad, o sea, por la santidad de Dios, y habiéndome prosternado, o sea, lo primero que hizo fue, se postró, se humilló delante de Jesús, ¿no? Cuando Jesús le dijo, oye, quiero que seas una víctima, porque ando buscando a alguien que quiera sacrificar como una hostia de inmolación para cumplir mis designios. Ella no llegó y dijo, al fin, el puesto que tanto había estado buscando, ¿no? Al fin me van a reconocer mi grandeza en la tierra y en el cielo. No, lo primero que hizo fue se postró ante la santidad de Dios. Y es lo que les dije desde el principio. Solo Él es santo. Segundo, dice, le presenté muchas almas santas que corresponden fielmente a sus designios. O sea, Santa Margarita le dijo, no, yo no. Mira, te voy a presentar fulanita, sultanita, la madre perenganita, el padrecito fue sultanito, etcétera. Todas esas son almas muy santas. Yo no soy santa. Entonces, fíjense cómo Santa Margarita funciona al revés que nosotros. Esto que les digo, no me lo estoy improvisando, Es algo que he estudiado por mucho tiempo y que es también fruto de la experiencia de acompañar muchas almas que luego se van por nuestros caminos de una manera con pocas previsiones, vamos a decirlo así, con poco entendimiento de lo que están haciendo, ¿sí? Ella no está asumiendo este camino porque se siente mejor que nadie, al contrario, ella dice, no, yo no, hay muchos mejores que yo, hay muchos mejores que yo. Ve y busca a todos esos mejores, yo no soy nadie,
no valgo nada, no puedo nada para la salvación de las almas, para la expiación de los pecados. ¿Qué puedo hacer yo que no soy nada? Esa es la actitud de Margarita, ¿sí? Entonces ahí hay palomita Margarita otra vez. Ella sí que está viviendo lo que Jesús quiere, ¿sí? Otros ejemplos yo ironizo un poquito, pero para explicarles, y que tengamos una conciencia más clara de lo que les quiero decir, ¿no? Padre Andrés, es que me ofrecí, no saben cuántas veces me ha pasado esto, que me ofrecí como alma víctima y entonces a partir de esos momentos, ahora yo ya tengo la corona de espinas y tengo las manos y los pies heridos y ok. ¿Y cómo te llevas con tu esposo? No, padre, no lo aguanto, no lo tolero, nos la pasamos peleando. Ah, ok. Qué bonita corona de espinas, ¿verdad? ¿Y cómo vas con tu paciencia? No, padre, me la paso yo enojado. Queremos las coronas de la gloria, porque detrás de estas palabras hay gloria. Pero cuando no viene de Dios es vanagloria, y esa nos la da el demonio. Cuidado, cuidado. Entonces, Santa Margarita dice, yo no, búscate a alguien más. Ahí tengo, ¿cuántas son aquí? ¿40 hermanas? ¿37? 38. Entonces, aquí llega Jesús, le dice a alguna de las hermanitas, y va a decir, mira, aquí hay otras 36 hermanas que puedes escoger primero que a mí. Eso sí, ¿no? Qué bonito, qué diferente, qué distinto, eso sí es divino. No, yo en primer lugar, no, eso no es. No es. Dice, entonces toda deshecha en lágrimas. Fíjense Santa Margarita, se puso a llorar y le discutió a Jesús. Tú bien sabes que yo soy una criminal y que las víctimas deben ser inocentes, que yo no haría más que lo que ordenara mi superiora, a lo cual consintió. Pero no cesaba de perseguirme, yo de resistirle. O sea que duró mucho tiempo ahí discutiendo con Jesús. Jesús diciendo, sí, yo quiero que te ofrezcas, y ella diciendo, no, yo no, porque estoy manchada, porque soy una criminal, una delincuente. Pero no cesaba de perseguirme, a lo cual yo de resistirle, pero por el gran temor que tenía de que esos caminos extraordinarios me apartasen del espíritu sencillo de mi vocación. No quiero nada extraordinario, solo quiero un camino sencillo. Palomita, Margarita. En vano le resistía, no me daba reposo en absoluto, hasta que por orden de la obediencia me hubiese inmolado a todo lo que él deseaba de mí, que era hacerme una víctima sacrificada a todo tipo de sufrimientos, de humillaciones, contradicciones, dolores y menosprecios, sin otra pretensión que la de cumplir sus designios. Sin otra pretensión que la de cumplir sus designios. Habiéndome ofrecido a ello con todo mi corazón, me dijo que bien sabía mis temores, pero que me prometía, como creo habérselo dicho ya, ajustar de tal modo sus gracias al espíritu de mi regla, a la obediencia debida a mis superioras y a mi debilidad y flaqueza, que lo uno no impediría en absoluto lo otro. Después de esto me otorgó sus gracias con tanta profusión que no me conocía a mí misma. Esto aumentó mis temores y me obligó a pedirle incesantemente que jamás dejara que se descubriese en mí nada, excepto lo que me hiciese más vil, abyecta y despreciable delante de las criaturas, lo cual me prometió. Entonces, aquí es como un poquito la conclusión de esa lucha. Margarita que no quiere, Jesús que se lo pide.
Y después de que ella acepta, habiéndolo presentado a sus superioras, dice aquí, y habiendo consentido la obediencia, pues se ofrece a Jesús como alma víctima. ¿Y qué es lo que le dice después? Cuando ya Jesús va calmando sus temores, diciéndole, a ver, tranquila, tengo en cuenta todas tus objeciones, todas me parecen válidas, pero yo quiero que tú me ames más y que los sufrimientos que vienen me los ofrezcas en unión a mi cruz, en unión a mi sacrificio, en unión a mi calvario. Lo último que le pide Santa Margarita es esto: jamás dejes que nadie sepa nada de esto. Y si alguien ha de saber algo, que sea solo lo que me haga más vil y despreciable delante de los demás, lo cual ella me lo prometió. Luego hay unas personas que casi quieren poner sus certificados de almas víctimas ahí en sus redes sociales y miren, ironizo un poquito, pero para que vean el contraste, ¿no? Para que vean el contraste entre lo que está diciendo Santa Margarita, que tiene esta sabiduría del abajamiento de Jesús, de su humillación, que tiene esta sabiduría de la cruz, y a veces nuestras concepciones idealizadas, románticas de las cosas, que no las asumimos desde esta perspectiva de Jesús, que se abaja. Entonces, Santa Margarita dice, bueno, está bien, ya me ofrezco, pero que nadie sepa. Y si han de saber algo de mí, que sepan mis pecados, pero no que me ofrecí como víctima. Es para darle un aplauso, ¿no?, a Santa Margarita. Bueno, vamos a dejarlo aquí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.